El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando estas primeras vísperas de esta fiesta, que es una fiesta ecuménica, porque es una fiesta también en el rito bizantino, en el rito oriental. Es una de las 12 principales fiestas del rito bizantino. Se llamó a lo largo de la historia de diversas maneras: la fiesta de la Encarnación, Festa Incarnationis; Initium Redemptionis, el inicio de la redención; Conceptio Christi, la concepción de Cristo; Annuncio Christi, el anuncio de Cristo; Annuncio Dominica, es decir, el anuncio del domingo. Fíjense que estamos hablando de esto a partir del siglo II, siglo III, que los padres hablan de esta fiesta como, por ejemplo, el anuncio del domingo. Fíjense qué incorporada tenían la celebración de la liturgia, y en ese momento no se planteaba si faltar a misa el domingo era pecado o no era pecado. Curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo es la encarnación del Hijo de Dios es el primer anuncio? Su historia, desde el punto de vista litúrgico, tanto en Oriente como Occidente, es compleja, influyó mucho en la confección de los calendarios litúrgicos. Hubo disposiciones en muchos concilios, antiquísimas. Piden, por ejemplo, que este día se celebre como si fuera el Día del Señor, como si fuera un domingo, como si fuera, digamos así, una fiesta. Pero vuelvo a decir lo mismo, no pensemos como ahora, que tengo que ir a misa el domingo, el San José, porque claro, hay un punto del derecho canónico que hay los mandamientos de la Iglesia, que se llaman. ¿Cuándo la Iglesia pide que vaya el cristiano los domingos, a misa? Los domingos y las fiestas de guardar. ¿Y cuáles son las fiestas de guardar? Bueno, el derecho canónico propone una serie, pero no están en todos los países, porque en algunos no hay feriado para que se cumpla. Entonces o pasan al domingo o se suprime la obligación directamente de participar de la misa, como le pasa a San José. San José no pasa el domingo, en cambio la Ascensión del Señor, que cae en jueves, pasa el domingo. Corpus Christi no pasa el domingo, Corpus Christi pasa el domingo, pero por ejemplo San José no, todos los santos no, San Pedro y San Pablo no. Entonces, en Argentina, además de los domingos, tenemos las celebraciones que quedan fuera de este día, que son solamente 2. Bueno, las que tenemos habitualmente sí, por ejemplo Navidad, que no siempre cae en el mismo día, 1 de año, Santa María Madre de Dios, y después tenemos 2, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María Santísima al Cielo. Esos son los 2 días que, además de los domingos,
el bautizado está obligado, entre comillas, a ir a misa, porque es una responsabilidad. Así que aquí fíjense cómo, de alguna manera, esta fiesta había que celebrarla y bastaba que el concilio dijera como un domingo, es decir, con toda la fuerza, con todas las ganas y con toda la fiesta, por decirlo de alguna forma. Fíjense cómo a veces los conceptos culturales van influyendo también en el movimiento religioso. Realmente es un día fuera de la Cuaresma, ven que nos vestimos de blanco, si hubiéramos querido podríamos haber puesto flores, podríamos hacer cantos con muchos instrumentos, hemos rezado el Gloria, que en Cuaresma está solamente para San José y para este día, entonces realmente es un día fuera de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque se celebra la plenitud del tiempo y el inicio de la redención. La liturgia de la misa y de las horas se reviste de una gran belleza teológica. Pastoralmente, esta celebración debería vitalizarse. Yo creo, ustedes han venido, me parece, más por el Vía Crucis y está perfecto. Está muy bien porque los viernes es el día del Vía Crucis. Pero no tenemos tradición de que la gente, por ejemplo, tenga devoción de venir el 25 de marzo, aún también cuando también el 25 de marzo hacemos algún tipo de celebración por la vida. Recordemos que también aquí en Argentina es Día de la Vida por un decreto presidencial de los años 90, el 25 de marzo. Pero tenemos que realmente volver a esta liturgia tan central y vitalizarla. La liturgia hoy celebra al Señor resucitado, adora la Santa Trinidad, única fuente de vida y alegría, haciendo memoria de la Madre de Dios y proclamando el Evangelio de la Gracia. Propiamente, el anuncio del ángel es el primer Evangelio, es el Evangelio alfa, la anunciación del Señor y su concepción por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María. El artículo del credo ocupa en el credo largo el centro. Se encarnó del Espíritu Santo, a partir del Espíritu Santo, en María Virgen y se hizo hombre, el incarnatus est. En la solemnidad se armonizan la homología y la liturgia. Es toda ella la confesión de la encarnación del Verbo como primer principio de la fe cristiana. Eso se expresa en la rica, bella y antigua eucología de esta solemnidad, tanto la menor como la mayor. A pesar de su universalidad, la liturgia hispánica, por ejemplo, no celebra esta solemnidad. ¿Y por qué? Porque no le podía dar la vitalización de la cual estoy hablando. ¿Ven? Como antes, cuando se arreglaban los problemas por la zona, cada liturgia podía solucionarlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en el canon 10 del Concilio de Toledo, año 655, por la razón explicada en dicho canon, que la solemnidad no se puede celebrar dignamente en Cuaresma, entonces se transfiere al 18 de diciembre, 8 días antes de la Navidad. Por eso le digo que es una historia compleja, porque nunca se sacó del calendario litúrgico, pero por un lado la fuerza misma de la solemnidad en cuanto a símbolo y explicación, y por otro lado también el tema de poder celebrarla de una manera vital, desde el punto de vista lógicamente humano y espiritual. La encarnación, et verbum caro factum est, decimos en latín en el Angelus. Ho logos egeneto sarx, dice en griego, el verbo se hizo sarx, carne. No dice soma, cuerpo, el verbo no se hace cuerpo, se hace carne, que carne es la parte más frágil, carne es lo que se corrompe, y eso entra en el credo. El verbo se hace carne, y eso hace la redención. Es decir, como dice, no me quiero confundir, Gaudium et Spes, me parece que 22, que Jesús, al encarnarse, piensa como un verdadero hombre, actúa como un verdadero hombre, siente como un verdadero hombre, comparte todo con nosotros menos el pecado. La tentación también, pero no el aceptar la tentación, porque es distinto.
Tener tentación, hasta tener tentación no es pecado. El tema cuando yo paso a lo siguiente. Entonces, Jesús hasta ahí me acompaña y de ahí me da ejemplo para que yo salga cuando tengo la desgracia de seguir. Entonces, pedir al Señor en este día que Él conoce todo, que Él compartió en todo nuestra condición humana. Y acá está una teología que yo le robé al Papa Emérito, como muchas veces ustedes me escuchan que lo cito, no para decir algo que él dice, sino para explicar algo que él explica de la palabra de Dios, este tema de cuando en las bodas de Caná la Santísima Virgen le pide por matrimonio que se quedó sin vino. Jesús todavía no había empezado su hora, como dice él, su misión. Estaba con los discípulos, evidentemente, como redacta Juan, los conocidos principales eran de María y de José, seguramente, y dice, María estaba en unas bodas, o sea que la invitada era ella, y Jesús y los discípulos también estaban. Bueno, y ella va y le dice, no le dice mucho, pero le dice un montón, dice, no tienen vino, empezamos recién y no tienen vino. Y entonces uno cuando lee eso, decía el Papa Benedicto, escribía, dice, parece que Jesús le falta el respeto, porque le dice, mujer, a ti, a mí, ¿qué? ¿Qué tiene que ver esto con vos y conmigo? Y entonces, después de una reflexión, llega a lo que escuchamos en la segunda lectura. ¿Vieron? En la carta a los Hebreos, dice, es imposible que la sangre, sino que, entonces dice, por eso Cristo al entrar en el mundo dijo, tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo, no has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, Dios, aquí estoy, yo vengo como está escrito de mí en el libro de la ley para hacer tu voluntad. ¿Qué tenemos tú y yo? Que siempre le decimos que sí al Padre. Tanto la Virgen como Jesús le dicen que sí al Padre. Ese es Jesús encarnado. Como verdadero Salvador, las dos cosas, verdadero Dios y verdadero hombre. Y hoy estamos celebrando, 9 meses antes de la Navidad, lógicamente, esta fiesta del don de la encarnación. Por eso, cuántos signos que son puros en sí mismos se pueden después trastornar y malograr. Porque, por ejemplo, ¿qué simboliza hoy por hoy? Bueno, además, si vivimos en Argentina, con los precios y toda esta historia, ¿no? Pero digo, ¿qué simboliza regalarnos cosas en la Navidad? Hoy es puro consumismo, porque la sociedad no es cristiana. No te ponen un miserable arreglito navideño en la casa, y gente a veces muy católica. Entonces, y sin embargo, la tradición de hacer regalo de Navidad se remonta al siglo IV. ¿Por qué? Porque la Navidad es la fiesta del gran don, Dios que me da a su Hijo. El Hijo que da la voluntad, es un don. Entonces siempre hubo la tradición de en Navidad hacerse regalito. Lo que pasa es que acá se lo comió ¿no? Digo, pero fíjense cómo los signos cambian también con la perspectiva, con la teología de fondo y con la historia, con lo que yo tengo en la mente y en el corazón. Bueno, cayeron en una solemnidad, igual conmigo es un riesgo cualquier día de que predique mucho, van más de 10 minutos, acordémonos que el Papa Francisco dice que la homilía estándar ha de ser de 10 minutos y honestamente comparto con él. A veces sigo, ¿no? La bicicleta sigue, pero comparto con él la teoría. Pidamos a María nuestra Madre, pidamos al Señor todas las gracias, todas las necesidades que tenemos, todas, ¿por qué? Porque Dios hizo carne, entonces todo tiene sentido. El misterio del Verbo, dice el Concilio, esclarece el misterio del hombre. El Verbo encarnado esclarece el misterio del hombre y todo lo realmente humano tiene sentido porque Cristo se encarnó. Entonces, en el altar del Señor ponemos la totalidad de nuestra vida. Que así sea.